Bienvenidos, queridos aspirantes, a un episodio más de Destroza tu examen concurso CIE. Gracias a todos los que nos han estado escribiendo a través de nuestras redes sociales, porque este espacio justamente lo hemos hecho para ustedes, para que sigan estudiando. Y yo sé que muchos de ustedes están a punto de presentar el examen académico más importante de sus vidas. Así es que nos damos a la tarea aquí en Curso CIE de reunir a los expertos en cada una de las materias que seguramente van a venir en tu examen para explicarte de manera más detallada y en un ambiente un poquito más cool pues los temas que son los más complicados dentro del examen. Y hoy no es la excepción, sobre todo por la materia que vamos a ver, que es de física. Para esto tenemos primero a la invitada. ¿Cómo estás, Moni? Estoy súper contenta de estar otra vez aquí. Bienvenida, tú ya eres tengo parte pase de la casa. VIP. Sí, ya, yo en los siguientes podcasts yo creo que ya te vas a venir sola. Sí, 100%. Te vas a encargar de hacer ya esto, porque la neta es que creo que has aprendido bastante aparte, ¿no? Sí, muchísimo. Eso está increíble. Y también tenemos a nuestro invitado, a nuestro experto del tema del día de hoy, que es nuestro querido profesor David. ¿Cómo está, David? Gracias, pues muy contento otra vez de estar aquí en casa, en familia, Curso CIE. Gracias. Y gracias por la invitación, Jorge, también aquí. Bueno, la neta es que física, mate, química y biología, todos los días nos llegan mensajes de por favor, y tenemos duda de este tema y tenemos duda del otro. Y hoy, en una votación que hicimos en nuestras redes sociales, pues ganó justamente este tema que han tenido mucho problema los alumnos. Y la neta, acá entre nos, yo también, se me complica entenderlo, porque vamos a ver las leyes de Newton, que son de las ecuaciones más complicadas de esta rama de la física, en donde quisiera que empezáramos a entender primero. No sé si quieres hablar como del contexto de por qué Newton y qué tiene que ver las leyes de Newton y el contexto histórico o del personaje. Sí. Y de ahí nos vamos yendo a ver cómo va. Vale. ¿Te late? Sí, lo vamos a abordar un poco en la parte del contexto histórico. Vamos a mencionar algunos personajes. Okay. Antes de llegar justamente a las leyes de Newton y a lo que sería el personaje de Newton, porque pasaron por varios personajes y también fue un periodo muy largo el que se tuvo que expandir para que pudiéramos entender el movimiento de los cuerpos y de los objetos a lo largo del espacio y en el tiempo. Entonces, sí necesitamos mencionar algunos de estos personajes, porque si no es por los aportes, Newton de alguna forma no habría llegado a esas conclusiones. Claro, o sea, ya alguien antes de Newton hizo varias investigaciones durante muchos años, supongo, hasta que él retomó y entonces ya le dio forma a lo que son las leyes de Newton. A ver, vamos a ver. Sí, empecemos con filósofos griegos, Aristóteles y Platón. Principalmente Aristóteles él fue el que propuso que de alguna manera los objetos tenían una cierta naturaleza en cuanto a su espacio, a su tiempo. Entonces, los objetos, por así decirlo, ya tenían asignada una posición, por así decirlo, en la naturaleza, y los objetos que no estaban dentro de esa posición natural eran forzados a buscar esa posición natural. Entonces, eran los principios de poder decir cómo está un objeto en reposo y cómo se va moviendo. Entonces, ese fue como el primer preámbulo que se le dio a todo esto. Posteriormente empezó a avanzar esa parte del conocimiento, llegan otros personajes, llega en este caso Kepler. Llega Kepler a mencionar cómo se mueve ahora no solamente los objetos que están en la superficie, en este caso de la Tierra, sino llega a mencionar cómo se va moviendo todo nuestro cuerpo celeste en el universo. ¿Por qué? Porque de alguna manera él se había dado cuenta que ese movimiento que se estaba precipitando, ese movimiento que se estaba generando de nuestra Tierra, estaba en función de otros cuerpos celestes. Estaba en función de otros cuerpos celestes y que de alguna manera se veía influenciado por estos movimientos. Entonces, de alguna manera él fue el que descartó la idea de que la Tierra era el centro del universo y que la Tierra ya no giraba, más bien que la Tierra no iba a atraer a otros cuerpos, sino que él era atraído por... O sea, él fue el primero que rechazó esta teoría que en ese momento era como la más aceptada. Sí, la más aceptada. Entonces, ahí es cuando empieza a ver esas características ya aplicadas a lo que vendría siendo el movimiento de los cuerpos y de los objetos. Posteriormente llega Galileo, otro científico muy importante, y él empezó a formular las ideas de ver cómo los objetos caían, de ver cómo un objeto caía, y se tenía la idea de que un objeto, mientras más masa tenía, cuando experimentaba caída libre, el objeto iba a llegar más rápido a la Tierra.
algo que hizo un experimento muy famoso, se sube a la Torre de Pisa, toma dos objetos que tienen el mismo, de alguna manera, la misma forma y el mismo volumen, están hechos de diferentes materiales, los deja caer de la Torre de Pisa y los dos cuerpos alcanzan la superficie de la Tierra al mismo tiempo, descartando completamente la idea de que un objeto, mientras más masa tenga, se va a acelerar con mayor rapidez. ¿Okay? Entonces, ese fue como el principio de todo. ¿Okay? Posteriormente ya llegan, una vez que tenemos a Galileo, que también fue un problema muy resonado con la parte de la iglesia, por las ideas que traía, Galileo perece o fallece, y en ese año en el que perece Galileo, llega Newton. Ok. Llega Newton, ahí es donde nosotros vamos a empezar. Él aparece en el mapa. Empezamos ahí. Por ahí dice que hay un refrán que si se muere de alguna manera un científico, llega alguien para reemplazarlo. Okay. Claro. Entonces, eso es lo que va a suscitar. Y entonces él justamente después de todas esas investigaciones y de lo que se había descubierto, jala todo eso. Jala todo eso. Y entonces ahí es donde empieza a ver los tipos de movimientos. Los tipos de movimiento. Ahí empezamos. ¿Cuántos son? Vamos a tener... ¿Y cuáles? O sea, porque es interesante. Sí, creo que a partir de ahí vamos a entender todo, ¿no? Hay que clasificar los tipos de movimiento, y los tipos de movimiento vamos a tener tres principalmente. Los más sencillos, los más básicos, los cuerpos y a partir de ahí se va a empezar a complicar más la cosa. Entonces, pero los tres principales, o los tres más básicos, por así decirlo, el objeto que está en reposo, el objeto que está en movimiento, con velocidad constante, y el objeto que está con aceleración constante. Okay. Esos tres movimientos que también se pueden nombrar. El objeto que está en reposo, el objeto que experimenta movimiento rectilíneo uniforme, y el objeto que experimenta movimiento uniformemente acelerado. Okay. Ahora dices, son los tres principales, pero entonces, ¿hay más? Sí, ¿por qué? Porque un objeto no necesariamente solamente puede estar experimentando velocidad constante. O sea, es como cuando vamos en una carretera. O sea, un coche se puede desplazar a velocidad constante, pero eso no implica que el objeto quiera rebasar a otro coche y entonces tenga que experimentar una aceleración. Ok. Entonces Sí. Y además, para efectos prácticos, estos son los que van a venir en el examen. Los que van a venir en el examen. Claro. Ah, bien, entonces Son bien. los que vienen exactamente en el examen. Okay. De ahí viene justamente una unidad que se ve dentro de los cursos, que vendría siendo la cinemática. Ahí sí, en la cinemática se estudia el comportamiento de los objetos en el espacio y en el tiempo. Que eso también son uno de los temas que tienen ahí su complicación. Sí. Hay que verlo en otra mesa, ¿no? Claro. Estará bueno. Ahora, de estos tipos, o ¿cuáles son los tipos de movimiento en donde se aplican las leyes de Newton? Okay. Eso también es interesante saber. Hay que, una vez que ya los clasificamos, hay que ver las características que tiene cada movimiento. Entonces, las características principales que tiene un movimiento, por ejemplo, vamos a empezar con el objeto que está en reposo. Un objeto que está en reposo, necesitamos ver para todos los movimientos tres condiciones o tres variables, por así decirlo. Vamos a ver cómo es su posición, no su posición así todo junto, sino su posición, o la posición. Mejor dicho. Sí, la posición. Vamos a ver cómo es su velocidad y vamos a ver cómo es su aceleración. Entonces, siempre que analicemos ya sea el reposo, el movimiento rectilíneo uniforme o el movimiento uniformemente acelerado, siempre hay que analizar estas tres características. La posición, la velocidad y la aceleración. Empezando con el objeto que está en reposo, podemos decir que un objeto que está en reposo, su posición o la posición tiene que ser constante. Si tú dejas, por ejemplo, no sé, tu banco de hojas, ese objeto yo sé que está en reposo. ¿Por qué? Porque está a una cierta distancia de mí. El objeto ya no se está moviendo. Estamos fijando la posición y esa posición debe de ser constante. En cambio, si la ves a 400 metros... Y moviéndose. Piensas que está ahí, pero realmente se está moviendo, sí. ¿No? Por el aire, por lo que sea. Exactamente, cualquier otra condición que lo pueda hacer alterar, que cambie, ¿no? su movimiento, exactamente. Ajá, entonces, ahí es donde nosotros empezamos a ver cuál sería la característica para un objeto que está en reposo. La posición del objeto debe de ser constante. Vamos a ver su velocidad. ¿Cuál sería la velocidad de un objeto que está en reposo? No tiene. Cero. ¿Y su aceleración? Igual, cero. Esas serían las características que tiene un objeto que está en reposo. La posición constante, velocidad cero y aceleración cero. Eso sería como lo principal para este. Qué bueno, hasta cierto punto, si ustedes aplican la lógica, bueno, ¿cuál es un objeto que está en reposo? Pues está en reposo, aquí está. No se mueve. No se mueve, no hay velocidad. No hay velocidad. ¿No? Y entonces podríamos entenderlo.
¿Cómo ves si nos lanzamos una pregunta, mi Moni? Pregunta tipo UNAM, ahí tenemos de las que han seleccionado pues los chicos que incluso han hecho el examen, nos han dado esta información, la UNAM publica los exámenes año con año y todos los docentes que trabajan en cursos CIE, parte de sus funciones, como tú sabes perfectamente bien, claro, es ir el día del examen, se sientan junto a ustedes, junto a los aspirantes, porque ellos tienen que analizar cómo es que viene el examen. Por supuesto, no para sacar ninguna pregunta, ni pasársela, ni mucho menos, sino para analizar y que ustedes entiendan de primera mano con alguien que ya tuvo la experiencia de haber hecho el examen, cómo les fue. Así que esa es una pregunta. ¿De qué universidad, mi querida Moni? Es de la UNAM. Venga. Y dice, en un movimiento donde se presenta una aceleración, la velocidad del móvil es A, constante, B, variable, C, uniforme y D, paralela. Okay. En este caso sería un movimiento con aceleración. Tiene que ser su velocidad variable. Variable. Debe de ser su velocidad variable. ¿Por variable. qué es variable? Ahí es donde sería la tercera característica, o sea, el tercer tipo de movimiento, que vendría siendo el objeto que experimenta un movimiento uniformemente acelerado. ¿Okay? Entonces, pero, ¿qué les parece si hacemos una pequeña pausa para poder llegar ahí a la pregunta? Sí. A ver, va. A la pregunta, porque necesito entonces enunciar las características que tiene un movimiento uniformemente rectilíneo. Okay. Movimiento rectilíneo. Para poder entender esta pregunta. Para poder entender esa pregunta. Venga. Vamos a ver las características que tiene un movimiento uniformemente rectilíneo. Les dije la posición, la velocidad y su aceleración. Para un objeto que se está moviendo constantemente, a velocidad constante, quiere decir que la posición debe de cambiar. O sea, no puedo decir que un objeto ahora que se está moviendo siempre va a tener la misma distancia. Tiene que ir cambiando su distancia para que pueda experimentar. Esa es una característica. Esa es una característica. Ok. Siguiente característica, su velocidad. Esa sí debe de ser constante. Un objeto que experimenta movimiento rectilíneo uniforme debe de ser velocidad constante. ¿Okay? Entonces se debe de mover a velocidad constante. ¿Qué quiere decir? Recorre distancias iguales en tiempos iguales. Sí, es decir, una hoja que se va moviendo así, le va a dar la vuelta a toda la mesa, pero no termina de dar la vuelta y sigue dando vuelta. Pero si se para aquí, entonces ya no. Ya no, ya ahí como un ventilador, ¿no? Como un ventilador, sí, un movimiento. Ajá. Okay. Entonces, y su aceleración para un objeto que experimenta un movimiento rectilíneo uniforme, no tiene. Okay. No va a tener. No experimenta una aceleración. ¿Por qué? Lo veremos en el movimiento uniformemente acelerado. Para que experimentes una aceleración, tienes que cambiar tu velocidad. Si no cambias tu velocidad, jamás vas a experimentar una aceleración. Que tiene toda la lógica, es como un carro, pues si vas así, pues... Sí, o sea, si tú te encuentras, ese es uno de los ejemplos que cuando estamos dando las sesiones, les platico a los chicos. Si tú vas en una carretera y te encuentras un automóvil enfrente de ti, que viaja a, no sé, a 100 kilómetros por hora, y tú igual viajas a 100 kilómetros por hora, los dos viajan a velocidad constante. Jamás lo vas a poder rebasar. ¿Por qué? Porque están recorriendo la misma distancia y entonces no se van a poder despegar. Para poder rebasar a ese objeto, tú tienes que incrementar tu velocidad. Si incrementas tu velocidad, experimentas una aceleración. Ok. Entonces, ahí sí puedes rebasarlo, incrementando tu velocidad. ¿Ahora sí ya podemos entender la pregunta? ¿O todavía nos falta alguna característica? Ahora sí, venga. Lo que vendría siendo el movimiento uniformemente acelerado. Las características que tiene el movimiento uniformemente acelerado es que el objeto que experimenta una aceleración, su aceleración siempre es constante. Okay. Si la aceleración es constante, es algo muy curioso porque viene siempre acompañado de una fuerza. Okay. Todas las aceleraciones que experimenten los objetos vienen acompañados de fuerzas. Y lo mismo, si tenemos una fuerza es porque viene acompañado o fue producto de una aceleración. Lo vamos a ver entonces ahora sí en las leyes de Newton. ¿Okay? Ahora sí, ¿qué otra característica tiene eso? ¿Cómo es su velocidad? Su velocidad es variable. La velocidad es variable y la posición también es variable. Entonces ahora sí tiene toda la lógica en la pregunta, ¿no? En un movimiento donde se presenta una aceleración, la velocidad móvil es, y la respuesta es correcta, es variable. Oh, ok. Moni, rífate la siguiente pregunta del poli. Ok, dice, una caja se desliza sobre una superficie sin fricción con velocidad constante. ¿Qué se requiere para mantener dicha velocidad? A, una fuerza constante en dirección del movimiento. B, que el peso de la caja sea muy pequeño. C, ninguna fuerza. O D, que no exista gravedad. Vale, para responder esa pregunta necesitamos otra vez recurrir a las características del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque me dice que es velocidad constante. Si tengo velocidad constante, no voy a tener aceleración. Y si no tengo aceleración, siempre las aceleraciones vienen acompañadas de fuerzas. Y si la aceleración es cero, la fuerza debe de ser completamente cero. Entonces la respuesta es ninguna fuerza. Ninguna fuerza. ¿Vale? Buenísimo. Y entonces, bueno,
después entender estos primeros conceptos en donde se aplican, ¿no? Las leyes de Newton. ¿Dónde entran las leyes de Newton? ¿Dónde entran las leyes de Newton? Es correcto. Van a entrar las leyes de Newton con algo que se llama el equilibrio traslacional. Ok. ¿Qué es el equilibrio traslacional? Las condiciones que un cuerpo tiene, justamente. Ojo, traslacional, que no es lo mismo que transnacional, Sí, sí. ojo. Incluso también hay otro concepto que se llama equilibrio rotacional. Ok. Entonces, Este es traslacional. Este es traslacional. ¿Qué onda con ese movimiento? Las características del equilibrio traslacional es lo que te dice, o sea, a grandes rasgos, es que la suma de fuerzas que actúa sobre un objeto siempre es cero. Todo Ok. cuerpo que está en equilibrio traslacional, siempre la suma de fuerzas va a ser completamente cero. Cero. Y eso se escucha a lo mejor, bueno, ¿y qué tiene que o cuál es la relación con lo que hemos estado analizando? Pues es muy sencillo, lo único que cuando un objeto está en condiciones de equilibrio traslacional, siempre va a ser el objeto que está en reposo y el objeto que está en movimiento rectilíneo uniforme. Ah, ok. Esas son esas características que tiene las condiciones del equilibrio traslacional. Me podían preguntar, bueno, ¿y dónde no entra? O sea, ¿cuál es donde sale del equilibrio traslacional? ¿Qué es un objeto que sale de las condiciones del equilibrio traslacional? Pues justamente un objeto que sale de las condiciones del equilibrio traslacional es aquel que tiene que la suma de fuerzas totales que actúan sobre ese objeto debe de ser distinto de cero. Ok. ¿Cuáles serían esos? Justamente el movimiento uniformemente acelerado. El movimiento Vaya, física siempre, mis queridos aspirantes, es un tema que tienen que irlo agarrando poco a poquito. Yo sé que muchos de ustedes en la preparatoria, la neta, a lo mejor no echaron como que su mejor esfuerzo, así que hoy necesitan neta ponerse las pilas para entender estos temas y de pronto repasarlos. Y una de las ventajas que tenemos en Curso CIE justamente es que cuando tú das las clases en vivo, bueno, todos los alumnos te preguntan, te bombardan con un buen de preguntas y un buen de dudas. Pero lo bueno, lo padre de esto es que la clase se queda grabada y luego lo puedes volver a reproducir las veces que quieras, ¿no? Y eso la neta es que a los alumnos les ha ayudado muchísimo porque te ayuda para seguir repasando, que es justo lo que platicábamos el otro día, ¿no, Sí. Moni? Que tú sigues repasando después de que se imparte la clase en vivo y eso está padrísimo. Ahora, estaría buenísimo que entonces nos enuncies cuáles son las leyes de Newton, que es pues básicamente el tema de este Fundamental. podcast, ¿no? Ya que entramos un poco en que entramos detalle. en materia. ¿Ok? Bien, las leyes de Newton se clasifican en tres. La primera ley se llama la ley de la inercia, que lo que va a enunciar justamente son las características que tiene el objeto que está en reposo y el objeto que presenta un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué dice la primera ley de Newton, llamada la ley de la inercia? Todo objeto va a permanecer en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme hasta que una fuerza externa cambie ese estado en el que se encuentra. Esa sería la leyenda que podría tener la primera ley de Newton, llamada la ley de la inercia. Ok. Segunda ley ¿La ley de la inercia, dijiste? La ley de la inercia. Ok. Vale. Segunda ley de Newton, esa es la ley que, por así decirlo, todo mundo ha alcanzado a identificar la ecuación, porque esa es la de fuerza igual a masa por aceleración. Entonces es como que una de las leyes de Newton muy conocida por la ecuación, y esa nos dice, la aceleración de un cuerpo, de un objeto, es directamente proporcional a la fuerza que se le aplica al objeto, pero inversamente proporcional a la masa que posee. Esa sería la segunda ley de Newton. Ok. Y por último, la tercera ley de Newton, llamada la ley de acción-reacción. ¿Okay? Acción-reacción. Acción-reacción. Ajá. Entonces, esa ley lo que nos dice justamente es que si tú le aplicas una fuerza a un objeto, el objeto, por tercera ley de Newton, te va a regresar esa misma fuerza sobre la misma dirección, con la misma intensidad, pero en sentido opuesto. Si la fuerza yo la aplico de mí hacia el objeto me lo va a regresar del objeto hacia mí, por tercera ley de Newton. Ok. Tiene el mismo valor, si yo le aplico una fuerza de 10 newtons positiva, el objeto me va a regresar 10 newtons, pero con sentido opuesto. ¿Qué quiere decir? Que debe de tener signo negativo. A ver, ponnos un ejemplo, por el amor de Dios. O sea, por ejemplo, si yo llego ahorita y agarro y pateo la pared, literal, con la misma fuerza que pateo la pared, es el mismo dolor que voy a sentir de darle una patada ¿Por qué? a la pared. Porque la pared te va a regresar una fuerza a tu pie. Ok. Por tercera ley de Newton. De hecho, hay muchos libros de texto. Uno de los libros de texto, en su portada, cuando presenta las leyes de Newton, uno de los enunciados curiosos que dice es que tú no puedes abrazar a una persona sin ser abrazado. O no puedes darle un beso a una persona
sin ser besado, por así decirlo. Ok. Bueno, a veces dirán, ¿verdad? Por lo mismo, ¿no? Es justamente, o sea, es tercer ley de Newton. O sea, Wow. la interacción entre los cuerpos. Bueno, yo creo que ahora sí valdría la pena entonces hacer la tercera pregunta, que esta la publicó la UAM, que tiene que ver con física y con este tema en específico. Venga, Moni. Ok. Un carrito de supermercado golpea el tobillo de una señora. ¿Cuál de los siguientes enunciados es verdadero? A. Solamente está presente la fuerza que ejerce el carrito sobre el tobillo. B. Los dos, carrito y tobillo, reciben una fuerza, pero la ejercida por el carrito es de menor magnitud. C. Los dos, carrito y tobillo, reciben una fuerza de igual magnitud. D. Los dos, carrito, tobillo, reciben una fuerza, pero la ejercida por el tobillo es de menor magnitud. Y la respuesta correcta, que era como el ejemplo que estábamos poniendo, ¿no? Justamente, o sea, aquí en vez de pegar a la pared fue la señora, bueno, ahí un manchado le dio el tobillo a la señora, y es la misma fuerza que te rebota la que tú le Obvio. das. Excelente. Bueno, yo creo que ya lo estoy entendiendo mejor. La verdad es que sí, con ese tipo de ejemplos creo que lo Sí, entiendo es más a muy como claro. me lo enseñaron a mí en la preparatoria. ¿Qué consejo le das a los alumnos para entender este tema? ¿Qué lectura les recomiendas o qué ejercicios podrían hacer como para que pues, se les quede más con más aprendizaje este tema? Ok, recomendación para Pues yo creo que para este tema y el módulo completo, ¿no? Porque esto es una probadita, esto es un cachito. Esto es un jule, o sea, aquí podremos aventarnos varios podcasts, pero la idea es que también ellos por lo menos despertar esa inquietud de saber más del tema y que se metan a investigar pues en diferentes fuentes, ¿no? El consejo sería para esta unidad checar las fórmulas que vienen dentro de las leyes, porque ahí la segunda y la tercera ley ya vienen con una cierta fórmula que hay que revisar justamente con los ejercicios. Y también el análisis dimensional. Ok. Eso Análisis el dimensional. análisis dimensional, o sea, las unidades que maneja precisamente el concepto de fuerza, que serían los Newton. Ok, que Ese ese ya es es otro tema otro. que seguramente en otros podcasts podremos abordar. Exactamente. Ok, Entonces, buenísimo. Oye, David, pues la neta es que hoy aprendimos otro poquito más. Es un Bastante. granito de arena. Todos los días que se puedan, ustedes métanse a los podcasts porque vamos a estarles dando así granitos de arena que si ustedes van sumando a su estrategia de estudio, ojo, no se queden nada más con esos podcasts. También tenemos información gratuita en nuestra página www.cursosie.com.mx. Tenemos clases gratuitas. Todos los viernes tenemos clases completamente gratis y en vivo para quien no pueda participar en los grupos, porque a veces se nos llenan y la verdad es que tenemos últimamente muchísima demanda. Entonces los viernes hacemos algunos en vivos para los alumnos que se quieran poner las pilas y quieran continuar con su estudio, lo puedan hacer. ¿Te acuerdas de las clases del viernes, mi querida Moni? Y yo creo que va a ser muy importante que empecemos a aplicar ya segunda, tercera, cuarta velocidad para su estudio porque estamos próximos a presentar el examen académico más importante de sus vidas. Así es que gracias, Moni, por habernos visitado el día de hoy. Ya te llevaste un aprendizaje más, ¿no? Sí, por supuesto, se suma a todo lo que he aprendido durante el curso y esta oportunidad que me das de las mesas redondas, siento que ha fortalecido como mi conocimiento y pues bueno, de la mano de David hoy entiendo mejor esta parte de las leyes de Newton, ¿no? Está buenísimo. Y David, muchísimas gracias, No, gracias porque la a ustedes. neta es que también te rifaste bastante bien hoy y el reto del día es un TikTok, ¿cómo ves? vale. Porque los que no sepan, ya tenemos canal de TikTok, @cursosie. Pueden meterse y ver los videos que hemos estado subiendo, no solamente de física, también de matemáticas, de historia universal, historia de México. Ya acabamos de hacer justamente unos de español y de literatura bastante buenos. Así es que el reto es, en 60 segundos nos vas a explicar qué rollo con las leyes de Newton y los tipos de movimiento, ¿cómo ves? Vale. ¿Te rifas? Me rifo. Listo. Nos vemos en el siguiente podcast, Nos vemos, chicos. chicos. Visítenos en nuestra página, en todas nuestras redes sociales y sigan pidiendo los temas que no entiendan. Escríbanos un inbox o un mensaje por donde quiera que estén en todas nuestras redes sociales o mándenos un WhatsApp y díganos, oye, Jorge, yo quiero que me enseñes del tema tal y yo les prometo que aquí traigo al experto y que nos explique a todos cualquier tema que ustedes no entiendan completamente gratis, ¿vale? Nos vemos en el siguiente episodio, compañeros. Sigan estudiando y pónganse las pilas. Esto fue Destroza tu examen con Curso CIE.